historia parte con una familia campesina que llevaba una vida normal para la época. El padre y esposo trabajaban la tierra y ayudaba a su patrón vendiendo lo cosechado. Pero la normalidad se acaba cuando el hombre escucha, a modo de rumor, que su esposa lo engañaba con su patrón. Él jamás lo habría imaginado, y aunque no creía que fuera cierto, decide espiarla para despejar cualquier duda. Le dijo a su mujer que iría a trabajar como de costumbre, pero, en vez de irse, se quedó cerca de la casa para ver qué hacía su mujer a solas. A los pocos minutos, llega su patrón y entra a la casa. El campesino, con mucha furia, se acerca, abre la puerta y ve con sus propios ojos cómo su esposa lo engañaba. Descontrolado y lleno de ira, tomó un hacha que estaba cerca y golpeó en la cabeza al hombre. Su mujer corrió para escaparse, pero no tuvo mejor suerte. Su esposo le corta una pierna con el hacha. A los pocos minutos, ambos amantes mueren y el hombre le prende fuego a la casa. Se cuenta que el espíritu de la mujer ronda por los campos y bosques, saltando en solo una pierna, con su cabello negro largo y la cara demacrada. Muchos dicen haberla visto y escuchado sus gritos de lamento y dolor. Se cuenta que atrae a la gente con su encanto al interior del bosque, pero una vez dentro, jamás vuelven a ser vistos. Todo partió en abril del 2018, con una extraña fotografía circulando en internet de un lugar sin ventanas que parecía no tener fin, cubierto de alfombras húmedas, papel mural amarillo y luces fluorescentes. Lo extraño es que a muchas personas les parecía un lugar familiar, como si alguna vez hubieran estado ahí, pero sin recordarlo. El usuario de internet que subió la fotografía indicó que pertenecía a un backroom, un lugar alterno a esta realidad, en el que se espera jamás caigas. Con el tiempo, se ha sabido más de este lugar. Ha aumentado el número de personas que dicen haberlo visitado. Se cuenta que existen muchos niveles, siendo el nivel 0 el más común. Pero existen muchos de ellos, algunos más peligrosos que otros. Si llegas a caer en estos lugares, ya sea a través de sueños o fallos en la realidad, te convendría tener cuidado con las entidades que ahí habitan, ya que la mayoría de ellas ya sabrán que estás ahí y no estarán contentos con tu presencia. La pregunta que más se repite es ¿qué son o de dónde vienen las entidades que hay en Colombia? La perturbadora pero más lógica de las respuestas es que se trata de los mismos seres humanos que han caído ahí. No han podido salir y han muerto en estos lugares, convirtiéndose en uno de los tantos monstruos aterradores que ahí habitan. ¿Te has preguntado qué pasaría si estuvieras días sin dormir? Esta habría sido la inquietud que quiso ser resuelta a través de un turbio y cruel experimento ruso, llevado a cabo en los años 40. La leyenda cuenta que se experimentó con 5 presos políticos, a los cuales se les encerró en una habitación que cada cierto tiempo emitía un gas que inhibía el sueño. Durante los primeros 5 días actuaron de forma normal, pero de ahí en más, comenzaron a develarse las atrocidades que produce el experimento. Comenzaron a sentir desconfianza los unos de los otros. Ya no pasaban un rato conversando como los primeros días. Se volvieron solitarios, hacían extraños ruidos, tenían un andar errático. Más avanzados los días en el experimento, algunos gritaban, otros ensuciaron las paredes con sus propias heces, uno se arrancó las cuerdas vocales, otros comenzaron a arrancarse la piel con sus propias manos y a comer sus propios músculos. Se cuenta que la mayoría se quitó la vida dentro de la habitación. Solo un par logró sobrevivir, y cuando intentaron detener el experimento, ya era demasiado tarde. Habían perdido la cordura, y ya no querían dormir, solo imploraban por seguir recibiendo el gas. Los científicos tuvieron que terminar con sus vidas. Habían perdido todo rastro de humanidad. Durante el siglo XVIII en la ciudad de Loja, Ecuador, se vivió una dura crisis producto de los altos contagios de lepra. En este contexto, una joven mujer queda embarazada sin estar casada, por lo cual es obligada a dejar su hogar. Las monjas la reciben junto a su pequeña hija, dándole la opción de techo y comida, a cambio de trabajar en el hospital cuidando a los enfermos de lepra. Luego de algunos años tuvo el infortunio de contraer la enfermedad, dejando a su hija Ana María huérfana. La niña crece y continúa los pasos de su madre. Se convirtió en enfermera del hospital. La chica conoce a un joven estudiante de Derecho, quien paseaba por las calles aledañas al hospital. Al pasar del tiempo se enamoran perdidamente y comienzan a planear su vida juntos. Al fin, todo parecía marchar bien en la vida de Ana María. Un día, haciendo sus quehaceres dentro del hospital, la joven comienza a sentirse débil y con dolores musculares. El paso de los días fue evidente. Ella más que nadie conocía los síntomas. Era lepra. Sabía que solo le quedaba resignarse y ser enviada a la zona aislada del hospital a pasar sus últimos días en soledad. Citó a su novia en el lugar donde se conocieron, le dejó una carta explicando su situación, trenzó una cuerda con ramas y se colgó de un árbol. Cuando el joven llega se encuentra con Ana María sin vida, lee la carta y decide tomar el mismo camino. Ambos mueren ese día. Con los años el sector ha cambiado. Ahora hay un túnel bautizado en honor a esta triste historia, la cual es recordada por los lugareños, sobre todo cuando siguen viendo la silueta de la pareja colgada al llegar la medianoche. Nureona es un monstruo de sonrisa malvada y escalofriante risa. Aparecerá un día en cualquier cuerpo de agua, aparentemente como una indefensa mujer ahogándose que pide ayuda. Lo más probable es que intentes ayudarla, pero es ahí donde aprovechará su oportunidad. Mostrará su real apariencia, una mujer con una inquietante sonrisa y cuerpo de serpiente. Ya no habrá vuelta atrás. Has caído en su trampa, te atacará y se alimentará de ti. Este es uno de los relatos más conocidos de yokais, monstruos de leyendas japonesas que han traspasado generaciones, debido a los múltiples relatos de las atrocidades cometidas por estas entidades. Esta es una historia
historia de desamor que causa terror y tristeza en la actualidad. Durante el siglo XIX, México sufrió una invasión francesa. Uno de los territorios afectados fue Durango, en el noroeste del país. Paralelamente, una joven y bella mujer decidió entregar su vida a Dios, entrando al convento local. Lamentablemente, debido a la invasión francesa y el desorden que esto produjo, el convento tuvo que cerrar sus puertas y la joven volver a la casa de sus padres. Tristemente, sus padres habían muerto debido a las atrocidades cometidas durante la invasión, por lo que se quedó en su casa sola, la cual estaba cerca de la catedral. Una noche tocan su puerta y al salir se encuentra con un soldado francés malherido, que le implora por auxilio. Ella dudó en hacerlo, pero se sintió presionada y tuvo que acceder. Lo compleja de sus heridas hicieron que tuviera que ser auxiliado por la monja durante meses. A lo largo de este tiempo, sucedió algo que ninguno de los dos imaginó. Se enamoraron. Llegó el día en que él tuvo que marcharse con su ejército, pero no se fue sin antes realizar una promesa. Volvería por ella, para que se casaran y armaran una vida juntos. El destino no lo quiso así. El hombre muere en batalla, y la mujer jamás se entera de esto. Ella solía pasar las tardes dentro de una de las torres de la catedral, esperando que su amado apareciera. Una mañana, se encontró el cadáver de la mujer a la orilla de la catedral. Se cuenta que se lanzó al vacío. Desde ese momento, son muchas las personas que han visto su silueta en la torre de la catedral, especialmente en luna llena, tal como pasó los últimos días de su vida, a la espera eterna de su enamorado. Si hoy ocurriera un desastre nuclear, la mayoría de las personas sabríamos las cosas básicas de sobrevivencia, como mantenernos refugiados. Lamentablemente, esto era totalmente desconocido para la gran mayoría de las personas que habitaban Chernobyl en el año 1986, donde ocurrió el mayor accidente nuclear de la historia. Ha sido poca la información oficial revelada respecto al accidente, pero se sabe que fueron realizadas pruebas para modificar procedimientos de seguridad sin prever la potencialidad de las acciones realizadas, lo que originó una explosión que voló el techo del reactor número 4, quedando este totalmente expuesto, y un incendio que desprendía niveles de radioactividad mortales. Por razones políticas y debido al desconocimiento de la ciudadanía, fueron muchas las personas que se enfermaron y murieron, a no ser advertidas inmediatamente de los peligros de este acontecimiento. Inclusive algunas de las personas que ayudaron a apagar el incendio o a cubrir el reactor no sabían que sería un acto que los llevaría a la muerte. Con los años se han podido visibilizar los reales impactos de este desastre, ya que inicialmente solo se informaron una treintena de muertes asociadas a la explosión dentro de la central nuclear, dejando fuera la real magnitud del desastre. Durante el siglo XIX, llega a la ciudad de Guadalajara un hombre proveniente de Europa. Se cuenta que era un hombre adinerado y muy elegante, por lo tanto, se consideraba un hombre distinguido para la época. Aún así, los pobladores sentían curiosidad por él, ya que era un hombre muy reservado. Podría ser una coincidencia, pero desde el momento de su llegada comenzaron a aparecer animales muertos en distintos lugares de la ciudad. Lo más extraño es que los cadáveres de los animales eran encontrados sin sangre y con heridas en su cuello. Con el tiempo, esto se hizo cada vez más frecuente, pero lo peor estaba por llegar. Un día ya no eran animales, sino que empezaron a encontrar personas en las mismas condiciones. No había dudas, era obra de un vampiro. Sin tener pruebas de ello, la gente acusó al extranjero, ya que las muertes comenzaron con su llegada, y poco a poco fueron encontrando más extraño a ese hombre. Una noche se pusieron de acuerdo para ir a la casa y atacarlo. Le clavaron una estaca en el pecho y lo enterraron en el cementerio local, pero la historia no terminaría ahí. Al pasar del tiempo, la tumba comenzó a agrietarse y a crecer un árbol junto a ella. Se dice que es el vampiro, ya que las veces que han cortado sus ramas, surge sangre de ellas. Nunca más intentaron cortarlo, ya que nadie sabe las represalias que podría tener al hacer enojar al vampiro. Un peligroso espíritu demoníaco que estuvo cautivo por años dentro de 3 estatuas pequeñas, logra salir al quebrarse una de estas. Así comienza la espeluznante historia que nos cuenta un joven. Te advierto, si en tu familia hay niños, pon atención a este sonido. Este chico nos cuenta que cuando era un niño de aproximadamente 8 años, fue de visita a casa de sus abuelos. Un día, jugando en el patio, ve un gorro blanco detrás de los arbustos. Al prestarle atención pudo ver una mujer extremadamente alta y delgada que lo miraba fijamente desde lejos, con su ropa y sombrero blanco. El niño corre a contarle esta extraña experiencia a sus abuelos, quienes quedan horrorizados con el relato. Su abuelo se para rápidamente a hacer una llamada, luego sale de la casa. Su abuela le cuenta que es muy peligroso lo que acaba de ocurrir. Se trata del espíritu de Hachi Chakusama, un demonio que rapta niños. Lamentablemente ya se había fijado en él y sería difícil salvarlo. El abuelo llega con una bruja, quien les dio todas las indicaciones de lo que debían hacer para evitar al espíritu. El niño debía quedarse en su habitación toda la noche hasta las 7 de la mañana. Debía rezarle a Buda si tenía miedo y por ningún motivo abrir la puerta. Fue la noche más aterradora que el joven recuerda. Estuvo toda la noche despierto escuchando cómo el espíritu hacía ese extraño ruido y golpeaba la ventana intentando entrar. En un momento escuchó la puerta y era su abuelo que quería entrar. Estuvo a punto de abrir, pero recordó que el espíritu podía intentar tenderle una trampa. A las 7 de la mañana lo sacan de la habitación y con los ojos vendados lo llevan de regreso a casa de sus padres.
El joven jamás volvió a la casa de sus abuelos, por miedo a ser encontrado por el espíritu, el cual busca incansablemente niños para alimentarse de su alma. Esta debe ser una de las leyendas más escalofriantes y crueles que existen. Se trata de la vida y maldición de una mujer muy bella, la cual era pretendida por todos los hombres del pueblo. Ella decide casarse con un samurái, un hombre que en principio fue muy caballero, respetuoso y un buen marido, pero ella no era feliz, y su afán de seguir siendo la mujer más deseada del lugar la llevó a seguir coqueteando con otros hombres. Muy pronto, la mujer fue aún más lejos y comenzó a tener amantes. El hombre pierde del todo la cordura, toma una espada y corta la boca de su mujer desde una mejilla hasta la otra, mientras le pregunta: ¿aún piensas que eres hermosa? Con el tiempo, se habla de la existencia de esta mujer maldita, la cual no pasa desapercibida, y aún tras su muerte, sigue buscando venganza por su tragedia. Se acercará un día, y con su rostro ensangrentado te preguntará: ¿sigo siendo hermosa? Lamentablemente, independiente de tu respuesta, tu resultado será igual o peor que el de ella. ¿Te imaginas recibir como regalo una linda muñeca y que luego de ello empiecen a ocurrir extrañas cosas a tu alrededor? Esto es lo que le sucedió a una joven en los años 70. La muñeca que le regaló su madre empezó a aparecer en diferentes lugares de la casa. Incluso se le vio con gotas de sangre en su cara y manos. Al solicitar ayuda de una medium, descubrieron que la muñeca poseía el espíritu de una niña llamada Anabel, de 7 años, quien había fallecido en el departamento. La joven decide quedarse con la muñeca, al compadecerse de la historia de la niña. Con el tiempo empezaron a suceder cosas peores. Inclusive el novio de la joven despertó con marcas de arañazos en su torso. La famosa pareja de espiritistas de apellido Warren se llevan a la muñeca. La joven y su novio ya se encontraban a salvo, pero lamentablemente para el resto, el poder de la muñeca ya era incontrolable y la historia no terminaría ahí. La próxima vez que te encuentres en lugares cercanos a vías del tren, deberás correr si escuchas este sonido. Si no conoces la historia, podrías pensar que es solo un ruido de ambiente. Te explicaré por qué no deberías ignorarlo. Cuenta la leyenda japonesa una introvertida alumna de secundaria que es constantemente hostigada por algunos compañeros de clases, quienes vieron en ella la víctima perfecta de sus burlas al ser una niña tímida que se callaba ante las humillaciones. Un día, tras mucho tiempo sin dejarla tranquila, la ven de regreso a su casa esperando el tren. Deciden tomar un insecto y sin que ella se diera cuenta ponérselo en sus hombros para asustarla. Tal como ellos esperaron, la chica se escandaliza al darse cuenta del insecto. Ellos, sin pensar en las consecuencias, continúan riéndose mientras la niña cae a las vías del tren. Pasaron solo un par de segundos cuando escucharon al tren acercarse velozmente. Tras ello, se escucha un grito desesperado de la chica, la cual fue arrollada por el tren, quedando con sus piernas amputadas del resto de su cuerpo. Los chicos quedan desconcertados, pero en un acto de absoluta psicopatía, se alejan del lugar sin siquiera alertar de la situación. Tiempo después, mientras caminaban de regreso a sus casas, sienten este extraño ruido, cada vez más fuerte y más cerca de ellos. No lo supieron en ese momento, pero se trataba del ruido que el torso de la chica hacía al arrastrarse por el piso. Cuando se dan cuenta de que es la chica siguiéndolo, ya era demasiado tarde. Corrieron el mismo destino que la chica. Con el tiempo, han sido innumerables las personas que han escuchado este sonido en lugares cercanos a vías del tren, y algunos lo han visto deambular en su incesante camino de búsqueda de venganza, de una tragedia de la cual todos somos culpables, aun cuando no hayamos participado directamente en su dolor. ¿Alguna vez sentiste una presencia en un baño público que sabías que se encontraba vacío? No quiero asustarte, pero te conviene escuchar esta historia. Cuenta la leyenda de una niña japonesa que no ha podido descansar en paz luego de su muerte, ya que su vida tuvo un trágico término al morir por una bomba en la Segunda Guerra Mundial durante los años 50. Su repentina muerte, cuando se encontraba en el baño del colegio, ha producido que hasta el día de hoy aparezca en baños públicos, tal vez sin aún saber que es un espíritu y que ya no debería estar en este mundo. Se cuenta que suele aparecer en el tercer o cuarto baño, cuando menos lo esperas. Si la escuchas y no la ves, podrás salir de ahí sin problemas, pero si llegas a verla, hay quienes aseguran que estarás maldecido hasta el fin de tus días. Otros, que han tenido una mejor suerte, aseguran que podrás pedirle un deseo, aunque no se sabe aún a qué costo. Si quisieras averiguarlo, puedes tocar la puerta del tercer baño y decir su nombre 3 veces. Hanako-san, Hanako-san, Hanako-san. ¿Estás ahí, Hanako-san? A finales del siglo XVIII, 3 hermosas hermanas de apellido Pascal, que provenían de una familia humilde, trabajaban lavando ropa a la orilla de un río. Como todas las adolescentes de la época, soñaban con encontrar un hombre guapo y de buena situación que pudiera darle felicidad y un buen futuro. Un día aparece un apuesto joven forastero. Las 3 jóvenes se sintieron inmediatamente atraídas por este misterioso galán. Al pasar de los días, tenían más motivos para enamorarse de él. Lamentablemente, al sentir las 3 lo mismo, comenzaron a actuar en secreto y a competir por el amor del forastero. Lo que no se veían es que este joven tal vez no tenía las mejores intenciones, ya que al conocerlas y ver lo hermosa que eran las 3, no pudo escoger a una, sino que planeaba hacerlas caer a las 3 en sus redes. Un día, cuando las hermanas ya se encontraban totalmente enemistadas por culpa del joven, este decidió citarlas a las 3 en el lago, donde pondría a prueba el amor de las hermanas. Estaba oscuro y con poca visibilidad a raíz de la niebla,
él llegó en un bote desde dentro del lago y las llamó: Pascuala, Pascuala. A lo cual, sin pensarlo, las 3 chicas se introdujeron al lago en búsqueda de su amor. Todo ocurrió muy rápido, siguieron inmersas en el lago, sin encontrar a su amado y sin fuerzas para seguir nadando. Su final fue muy triste, se ahogaron. Desde ese día, se cuenta que cada noche de San Juan se aparecen los espíritus de las 3 hermanas, quienes, a raíz de su dolor y búsqueda de venganza, atraen a hombres jóvenes. Se muestran como fueron en vida, jóvenes y hermosas. Los hombres se rinden a sus pies y las siguen hasta el lago, donde tienen el mismo destino que ellas. Se ahogan, enseguecidos por el falso amor. Si llegas a escuchar este extraño ruido de pájaro, tal vez no sea solo un ave cantando. Cuenta la leyenda de la existencia de peligrosos brujos y brujas que deambulan por los bosques tomando forma de aves para así moverse rápidamente y pasar desapercibidos. A veces su camino los hace llegar hasta las ciudades, y si tienes el infortunio de escucharlos cantar o inclusive verlos, la mayoría de las veces puedes ignorarlos y seguir en su camino. Pero si siguen llegando a tu puerta, significa que algo quieren de ti, y tal vez debas buscar la ayuda de un experto para así prevenir una desgracia. Existen los incrédulos que les han hablado y les han invitado a pasar, burlándose de la tradición que nos sugiere no llamar su atención. Cuando ellos te escuchan ofrecerles algo, volverán sí o sí a reclamar lo prometido. Volverán al día siguiente, en su forma más humana, generalmente hombres y mujeres de avanzada edad, que a paso lento llegarán a tu puerta, tocarán y esperarán ser atendidos de la mejor manera. Si les ofreciste té, pan, desayuno, una cena o aún peor, tu compañía, deberás estar dispuesto a atenderlos hasta que decidan continuar su viaje y se sientan satisfechos. Más te vale no hacerlos enojar y perder su tiempo. Jamás, pero jamás digas su nombre más de 3 veces, seguida de una invitación, y si tienes una mente poderosa, tal vez ni siquiera te convenga pensar en ello. ¿Eres uno más de los que ha escuchado estos gritos por la noche? Cuenta la leyenda de una mujer de pocos recursos económicos que llevaba una vida de sacrificios y mucho esfuerzo. De forma casi milagrosa conoció un hombre, el cual parecía perfecto para ella. La amaba y la complacía, y al tener riqueza, podría cambiar todo en su vida llena de sacrificios. Al pasar los años tuvieron hijos, pero ella continuaba siendo solo su amante. Él decía amarla, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus privilegios y ser la vergüenza de la familia al casarse con una mujer pobre. Tras la insistencia de la mujer de formalizar su relación, él decide abandonarla y la deja sola con sus hijos. Ante el rechazo, la humillación y la traición, la mujer pierde la cordura y en un acto inexplicable lleva a sus hijos a la orilla del río, donde les quita la vida con un cuchillo y deja sus cuerpos caer a la corriente. Apenas cometido el brutal hecho, se da cuenta de lo que hizo y lanza un grito desesperado. Pero ya era demasiado tarde. Sufrió tanto en vida que su dolor y rabia la condenan a divagar en este mundo aún tras su muerte. Muchos no pueden dormir escuchando los sollozos y gritos desgarradores. Algunos incluso la han visto deambular, con su mirada perdida y andar errático, en la eterna búsqueda de sus hijos. Si escuchas un silbido como este, te aconsejo prestar atención a la distancia en que se encuentra. Cuenta la leyenda de un niño mimado y consentido que gritaba para conseguir todo lo que quisiese. Ya de grande, se enfadó con su madre porque su comida no tenía carne. Su padre va deprisa a intentar cazar un animal, pero la desesperación del joven fue más, y lleno de ira, se deshace de su padre con el cuchillo de caza que éste llevaba, para luego quitarle las vísceras y llevárselas a su madre para que las cocinara. Su abuelo lo castiga con latigazos y vierte zumo de limón y ají en sus heridas, para luego desterrarlo y maldecirlo a pasar el resto de sus días eternos deambulando en soledad, mientras el perro de Satán lo persigue. Desde aquel momento pasa sus días silbando y coleccionando huesos humanos en una bolsa. Su silbido en escala musical es característico. Si lo escuchas cerca, no te preocupes, pero si lo escuchas de lejos, tal vez ya sea demasiado tarde.